Hay un momento en la vida espiritual que no aparece en los testimonios públicos ni en los mensajes motivacionales. Es el día en que la mente deja de creer. No porque la persona quiera abandonar su fe, sino porque está cansada de intentar entender, explicar y sostener todo con la razón. Ese día suele llegar después de mucho esfuerzo, muchas oraciones y muchas expectativas no cumplidas. Y cuando llega, se siente como un colapso interno. La mente humana necesita sentido, lógica y respuestas claras. Al inicio de la fe, la mente se alimenta de explicaciones, enseñanzas y certezas. Pero llega un punto en el camino donde esas estructuras mentales ya no alcanzan para sostener lo que se está viviendo. Las preguntas aumentan, las respuestas escasean y la mente comienza a agotarse. Este agotamiento no es rebeldía, es cansancio. En la Biblia, este momento no es extraño. Muchos hombres y mujeres de fe lo vivieron. Elías, después de grandes victorias espirituales, deseó morir. Job cuestionó todo lo que creía entender sobre Dios. Los discípulos dudaron incluso después de caminar con Jesús. Estos momentos no fueron el final de su fe, fueron el punto donde la fe dejó de ser solo mental. Cuando la mente deja de creer, muchas personas piensan que han fallado espiritualmente. Se culpan por dudar, por no sentir lo mismo de antes o por no poder sostener certezas que antes parecían firmes. Sin embargo, la Biblia no condena la duda honesta. Lo que confronta es la indiferencia. La duda que nace del cansancio es parte del proceso, no una traición a la fe. Este colapso mental suele ser silencioso. No siempre se manifiesta en palabras, sino en una sensación profunda de vacío. La persona sigue con su rutina espiritual, pero internamente siente que algo se rompió. Ya no puede creer con la misma facilidad. Ya no encuentra alivio inmediato en las respuestas aprendidas. Este momento es incómodo, confuso y, muchas veces, solitario. Sin embargo, es precisamente aquí donde ocurre algo crucial. Cuando la mente ya no puede sostener la fe, Dios comienza a trabajar a otro nivel. La fe deja de depender de explicaciones y empieza a apoyarse en la confianza. No una confianza ciega, sino una confianza nacida de la experiencia. Es el paso de creer porque se entiende, a creer porque se conoce a Dios. Jesús mismo llevó a sus discípulos a este punto. Muchas de sus enseñanzas fueron difíciles de aceptar. En una ocasión, muchos lo abandonaron porque sus palabras les parecieron duras. Jesús no suavizó el mensaje para retenerlos. Sabía que la fe verdadera no se sostiene en comodidad mental, sino en convicción profunda. Cuando la mente se rinde, el espíritu tiene espacio para crecer. Este proceso no es agradable, pero es necesario. Dios no busca una fe que dependa solo de la lógica, porque la lógica tiene límites. Busca una fe que pueda permanecer incluso cuando no hay respuestas claras. Este tipo de fe no nace en la comodidad, nace en la crisis. En este punto, muchas personas intentan forzarse a creer como antes. Repiten frases, buscan nuevas explicaciones o se comparan con otros. Pero nada funciona. Porque Dios no quiere restaurar la fe mental anterior, quiere formar una fe más profunda. Resistirse a este proceso solo prolonga el dolor. El día en que la mente deja de creer no es el día en que Dios se va. Es el día en que Dios invita a confiar de otra manera. No con la mente llena de certezas, sino con el corazón dispuesto a caminar aún sin entender todo. Esta transición es una de las más difíciles del camino espiritual. Aquí me detengo sin cerrar el guión, tal como indicaste. Cuando la mente deja de creer, lo primero que se rompe no es la fe, sino la ilusión de control. Durante mucho tiempo, la mente había sido el soporte principal de la creencia. Entender, analizar, ordenar, encontrar sentido a todo daba una sensación de seguridad. Pero llega un punto en el camino espiritual donde esa estructura mental ya no soporta el peso de la realidad. Las experiencias se vuelven más complejas, el dolor más profundo y las respuestas más escasas. Es allí donde la mente comienza a rendirse, no porque quiera, sino porque ya no puede sostener más. Este momento suele vivirse con vergüenza interna. La persona siente que no debería estar dudando, que no debería sentirse así después de todo lo que ha aprendido o vivido. Se compara con otros, recuerda mensajes pasados, promesas escuchadas, y no entiende por qué ahora todo parece tan frágil. Sin embargo,
Esta fragilidad no es un error. Es una transición. La fe mental está llegando a su límite, y eso es necesario para que algo más profundo pueda nacer. En la Biblia, este proceso aparece una y otra vez. Job no perdió su fe cuando comenzó a cuestionar, perdió la fe simplista que creía entender a Dios solo a través de recompensas y castigos. Lo que nació después fue una relación más profunda, menos teórica y más real. Job mismo lo expresó cuando dijo que antes conocía a Dios de oídas, pero que después de su proceso lo conocía de una manera distinta. Ese conocimiento no nació de respuestas claras, sino del encuentro en medio del silencio. Cuando la mente deja de creer, muchas personas intentan aferrarse a fórmulas antiguas. Buscan revivir emociones pasadas, repetir palabras que antes funcionaban o forzarse a sentir lo mismo que sentían antes. Pero nada de eso devuelve la fe mental. Porque Dios no está interesado en restaurar un sistema que ya cumplió su propósito. Está guiando hacia una fe que no depende de emociones ni de explicaciones constantes. Este punto del camino es profundamente solitario. No porque Dios se haya ido, sino porque pocos hablan de esta etapa. No es una crisis espectacular, es una crisis silenciosa. La persona sigue funcionando, sigue cumpliendo con lo externo, pero internamente siente un vacío que no sabe cómo llenar. Este vacío no es ausencia de Dios, es espacio. Espacio que Dios está creando para algo más profundo. En esta etapa, la oración cambia radicalmente. Ya no se ora con seguridad absoluta, sino con honestidad. Las palabras se vuelven más simples, a veces incluso escasas. Hay momentos donde la persona no sabe qué decir y solo permanece en silencio. Este silencio no es falta de fe, es una forma más madura de presencia. Es estar delante de Dios sin máscaras, sin discursos y sin pretensiones. Jesús mismo vivió este tipo de experiencia en Getsemaní. Allí no hubo discursos largos ni certezas mentales. Hubo angustia, entrega y silencio. Jesús no estaba dudando del Padre, estaba enfrentando el límite humano de la mente. Y en ese límite, eligió confiar. Ese momento no fue el final de su misión, fue el punto más profundo de su obediencia. Cuando la mente se rinde, el espíritu comienza a tomar un rol diferente. La fe deja de ser algo que se entiende y pasa a ser algo que se sostiene. No se apoya en explicaciones, sino en una convicción silenciosa de que Dios sigue presente, aunque no se sienta igual que antes. Esta fe es menos emocionante, pero más firme. Menos ruidosa, pero más estable. Muchas personas abandonan aquí porque interpretan el silencio como abandono. Creen que si ya no sienten lo mismo, algo está mal. Pero la fe no siempre se siente. La fe madura muchas veces se vive sin emoción, sin entusiasmo visible y sin respuestas inmediatas. Se vive en decisiones pequeñas, en fidelidad cotidiana y en seguir caminando aun cuando la mente no encuentra razones claras. Este proceso también revela algo importante, la diferencia entre creer en Dios y confiar en Dios. Creer puede ser un acto mental, confiar es un acto del ser. La confianza no necesita entender todo para permanecer. Se sostiene incluso cuando la mente está cansada. Y esa confianza solo se forma cuando la mente deja de ser el centro. En este punto, Dios comienza a limpiar la fe de expectativas irreales. Muchas personas esperan que la fe les evite el dolor, la confusión o el cansancio. Cuando eso no ocurre, la mente se rebela. Pero Dios nunca prometió una fe que evite el sufrimiento, prometió una presencia que acompaña en medio de él. Cuando la mente deja de creer en promesas mal interpretadas, queda espacio para una fe más verdadera. Este colapso mental también enseña humildad. La persona reconoce que no tiene todas las respuestas, que no controla el proceso y que no puede sostener la fe solo con esfuerzo intelectual. Esta humildad no es derrota, es liberación. Deja de cargar con el peso de tener que entenderlo todo y aprende a descansar en Dios de otra manera. Con el tiempo, la persona comienza a notar algo sutil. Aunque la mente sigue cansada, el corazón está más estable. Ya no hay la misma ansiedad por resolver todo. Ya no hay la misma urgencia por explicaciones. Hay una calma distinta, no porque todo esté claro, sino porque ya no se exige claridad inmediata. Esta calma es una señal de que la fe está cambiando de nivel. La Biblia muestra que Dios suele hablar con más claridad cuando la mente deja de hacer ruido. No siempre con palabras,
sino con convicciones internas. La persona empieza a discernir sin analizar tanto. No porque se vuelva irracional, sino porque ha aprendido a confiar en algo más profundo que el razonamiento constante. Este proceso no elimina las dudas por completo. Las dudas siguen apareciendo, pero ya no gobiernan. La persona aprende a caminar con preguntas sin que eso destruya su relación con Dios. Entiende que la fe no es ausencia de dudas, sino decisión de permanecer a pesar de ellas. Cuando la mente deja de creer, también se redefine la identidad espiritual. La persona deja de verse a sí misma como alguien que siempre tiene respuestas y comienza a verse como alguien que necesita a Dios cada día. Esta dependencia no debilita, fortalece. Es el inicio de una relación más honesta, menos basada en desempeño y más en gracia. En esta etapa, muchas comparaciones se rompen. Ya no importa tanto cómo viven la fe los demás. La persona deja de medirse por estándares externos y comienza a escuchar más su propio proceso. Esto trae libertad, pero también responsabilidad. Ya no se puede esconder detrás de fórmulas ajenas. Cada paso se vuelve personal. Dios permite que la mente llegue a este límite porque sabe que una fe sostenida solo por la razón no resiste las crisis profundas de la vida. La pérdida, el dolor, la injusticia y el silencio requieren una fe que vaya más allá del entendimiento. Y esa fe solo se forma cuando la mente aprende a soltar. El día en que la mente deja de creer no es el día en que todo termina. Es el día en que algo más verdadero comienza a tomar forma. No es un final, es un cruce. Un paso de una fe explicada a una fe vivida. De una fe aprendida a una fe experimentada. Aunque este proceso es incómodo, no es destructivo. Dios no rompe la mente para destruir la fe, la lleva al límite para purificarla. Quita lo que era frágil para dejar lo que puede permanecer. Y aunque el camino parezca oscuro por momentos, no es un camino sin sentido. Con el tiempo, la persona descubre que sigue creyendo, pero de una manera distinta. No con la misma seguridad mental, sino con una confianza más profunda. No con respuestas claras, sino con una certeza interna de que Dios sigue allí. Esa certeza no grita, no se impone, pero permanece. Aquí es donde la fe deja de depender de lo que se siente o se entiende, y comienza a depender de lo que se ha vivido con Dios. Las experiencias pasadas, los momentos de fidelidad, las veces que Dios sostuvo cuando todo parecía perdido, se convierten en la base de una fe más madura. Este proceso no es rápido ni cómodo, pero es necesario. Porque la fe que nace después de que la mente se rinde es una fe que puede atravesar cualquier temporada. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ya no necesita tenerlas para seguir confiando. A medida que este proceso avanza, la persona comienza a notar que ya no reacciona igual ante las crisis. Antes, cualquier duda parecía una amenaza directa a su fe. Ahora, aunque la duda incomode, ya no tiene el mismo poder. Se ha aprendido algo fundamental: la fe no se pierde por cuestionar, se debilita cuando se deja de caminar. Y aunque la mente no tenga respuestas claras, el cuerpo sigue avanzando, el corazón sigue buscando, y el espíritu sigue atento. Este cambio no ocurre de forma repentina. No hay un momento exacto donde la persona diga, ya lo superé. Es más bien una adaptación lenta. Como cuando los ojos se acostumbran a la oscuridad. Al principio, todo parece confuso, pero poco a poco se empiezan a distinguir formas, caminos, señales. La oscuridad no desaparece, pero ya no paraliza. En este punto, muchas personas descubren que habían construido su relación con Dios sobre certezas prestadas. Ideas aprendidas, frases repetidas, interpretaciones heredadas. Cuando la mente colapsa, todo eso cae. Y aunque al inicio produce inseguridad, también produce libertad. Por primera vez, la fe deja de ser una repetición y comienza a ser una experiencia personal. La Biblia muestra que este tipo de fe suele nacer en el desierto. No en templos llenos, no en momentos de euforia espiritual, sino en lugares donde no hay distracciones. Moisés no recibió su llamado definitivo cuando se sentía seguro, sino cuando llevaba años en silencio. El pueblo de Israel no aprendió a confiar cuando tenía todo, sino cuando no sabía qué comería al día siguiente. El desierto no es castigo, es escuela. Cuando la mente deja de creer, también cambia la manera de leer las Escrituras.
Ya no se buscan respuestas rápidas ni promesas inmediatas. Se leen con más respeto, con más pausa, con más escucha. Algunos textos que antes parecían simples ahora pesan más. Otros que antes parecían claros ahora generan preguntas profundas. Esta nueva forma de leer no debilita la fe, la hace más honesta. En este proceso, Dios no suele apresurarse. No responde de inmediato porque sabe que la prisa pertenece a la mente, no al espíritu. El espíritu crece despacio, como una raíz. Y aunque no se vea desde afuera, se está fortaleciendo por dentro. La fe que se está formando aquí no necesita ser demostrada, solo necesita ser vivida. Es común que en esta etapa la persona se sienta incomprendida. Si intenta expresar lo que vive, muchos no lo entenderán. Algunos pensarán que ha perdido la fe, otros que está en rebeldía. Pero no es así. Está en transición. Y toda transición verdadera implica incomodidad. No se puede pasar de un nivel a otro sin dejar algo atrás. Aquí se aprende algo clave: Dios no se ofende por la honestidad. No se aleja cuando la mente se cansa. No se escandaliza por las preguntas. Al contrario, muchas veces espera que la persona deje de fingir seguridad para poder encontrarse con ella de verdad. La fe madura no se basa en aparentar fortaleza, sino en reconocer la propia fragilidad delante de Dios. Con el tiempo, la persona comienza a experimentar una fe más silenciosa. Ya no necesita hablar constantemente de ella. Ya no necesita demostrarla. Simplemente está allí. En la forma de enfrentar los problemas, en la manera de tratar a otros, en las decisiones que toma cuando nadie la ve. Esta fe no busca aprobación externa porque ya no depende de ella. También se redefine el concepto de victoria espiritual. Antes, victoria significaba sentir paz, recibir respuestas claras, ver resultados visibles. Ahora, victoria significa permanecer. Seguir caminando aún sin garantías. Elegir confiar incluso cuando la mente no entiende. Esta victoria es menos visible, pero más profunda. La mente, aunque ya no gobierna, no desaparece. Aprende a ocupar su lugar. Deja de ser el juez absoluto y se convierte en una herramienta. La persona sigue pensando, analizando y discerniendo, pero ya no exige certezas absolutas. Ha aprendido que no todo lo verdadero puede ser explicado, y que no todo lo que no se entiende es falso. En este punto, muchas personas descubren que Dios ha estado más presente de lo que pensaban. No en la forma que esperaban, pero sí de una forma constante. Miran atrás y reconocen pequeños momentos donde fueron sostenidas sin darse cuenta. Decisiones que tomaron sin entender por qué, pero que las protegieron. Fuerza que apareció cuando ya no creían tenerla. Este reconocimiento no elimina el dolor del proceso, pero le da sentido. La persona entiende que no estaba siendo abandonada, estaba siendo guiada de otra manera. Dios no siempre lidera desde la claridad, a veces lidera desde la confianza. Y esa confianza solo se aprende cuando la mente se queda sin argumentos. La fe que surge después de este quiebre mental es menos frágil ante la decepción. Ya no se rompe fácilmente cuando las cosas no salen como se esperaba. No porque se haya vuelto insensible, sino porque ha aprendido que Dios no se define por resultados inmediatos. La relación ya no depende tanto de lo que ocurre afuera, sino de lo que se sostiene adentro. Este proceso también purifica las motivaciones. Muchas personas comienzan la fe buscando soluciones, alivio o respuestas. Todo eso es válido. Pero en este punto, la persona comienza a buscar a Dios por quien es, no solo por lo que puede dar. Esta transición es profunda y transforma la relación por completo. Cuando la mente deja de creer en todo, se cae la idea de que la fe es un refugio cómodo. Se entiende que la fe es un camino real, con momentos de claridad y momentos de oscuridad. Y que ambos forman parte del crecimiento. Dios no promete evitar el camino, promete acompañarlo. Este acompañamiento no siempre se siente como antes. Ya no hay fuegos artificiales espirituales. Hay presencia constante. Hay una certeza tranquila de que no se está solo. Esta certeza no depende de emociones, depende de una confianza que se ha construido en medio de la fragilidad. A medida que esta fe madura, la persona se vuelve más compasiva. Ya no juzga con facilidad a quienes dudan o luchan.
Entiende que cada proceso es distinto y que la fe verdadera no siempre se ve fuerte desde afuera. Esta compasión es una señal clara de crecimiento espiritual real. La mente, al haber sido llevada a su límite, aprende a descansar. Ya no intenta controlar cada detalle ni resolver cada misterio. Acepta que hay cosas que solo se comprenderán con el tiempo, y otras que tal vez nunca se comprenderán del todo. Esta aceptación no es resignación, es confianza.